El sombrero lo voy a hacer en tono naranja. Y entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Si el muñeco sale de 18 a 20 centímetros de alto, si lo quieren más grande, con que metan estambre, cadeneta, que es más grueso, les va a salir como de 30 centímetros, más o menos. O sea, agregan 10 centímetros. Si lo quieren mucho más grande, metan un estambre mucho más gordito y con un gancho de diferente tamaño. En cadeneta vamos a meter del 4 y del más grosor, si necesitan ver, pero casi por lo regular son 5 de gancho. Número 5 del gancho. Ok, subo con una cadena en la segunda vuelta y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3, subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y eso nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, un aumento y luego 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 5 veces y como empecé con 1, termino con 3. Entonces, lo tejo y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? 4 puntos bajos, un aumento 5 veces y termino con 3 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a subir con una cadena, hago 3 puntos bajos, un aumento. Y luego 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces y como empecé con 3, termino con 2 puntos bajos. Lo tejo, espérame, y da un total de 42 puntos. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8 voy a hacer esto. Hago 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. 2, 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer algo. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces, no. Durante toda la vuelta, ¿ok? 2, 3, ¿ok? Lo tejo y regreso. Durante toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento y regreso.
Ok, de la vuelta 10 a la, ¿qué será? 15, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Punto por punto de la vuelta 10 a la 15, lo tejo y regreso. No conté los puntos, pero ahorita les voy a dejar una indicación en el video, que yo creo que ya vieron, de cuántos puntos fueron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Entonces lo termino y regreso. Ok, ya quedó, lo pegué, el gorrito, y vean, ya quedó. Le puse unas pequitas, porque Pedro lleva pequitas, y vean, ya quedó el muñequito. Espero les haya gustado mi tutorial. Los invito a que se suscriban, compartan, déjame un comentario y yo los leo y lo contesto lo más rápido que puedo. Sugerencias también las acepto y voy a ir haciendo sugerencias que ustedes quieran de algún amigurumi, pero ténganme paciencia porque he estado un poquito cargada de trabajo, pero sí lo hago. Entonces, los invito a que se suscriban y nos vemos en el siguiente tutorial.